y la naturaleza es la solución de Dios y la respuesta de Dios a los problemas de adicción a la multimedia. Los niños de hoy pasan menos tiempo al aire libre que los presos de las cárceles. Quizás hayamos construido para nosotros y nuestros hijos una prisión virtual. Bienvenido de nuevo a Desconexión Digital. Este es el episodio 3, la multimedia y el cerebro infantil. Y muchas veces cuando hablamos del desarrollo infantil y la multimedia es ominoso, perjudicial y aterrador. Pero Dios tiene la respuesta. Él tiene una gran esperanza, poder y promesa. Así que acudamos a Él en oración mientras comenzamos juntos a estudiar estas cosas a través de sus lentes y con su voluntad. Padre Celestial, queremos hacer una pausa en este momento y reconocer tu amor por los niños, que supera incluso el nuestro, y tu dolor y pena cuando ves las cosas difíciles a las que se enfrentan. Así que oramos por sabiduría, oramos por esos niños y danos discernimiento y entendimiento para que podamos acudir en su ayuda, con el bálsamo divino para los ojos y con tu bálsamo sanador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, había un libro que se publicó hace unos 40 años, una generación atrás, y era un libro con un título que suena alarmante, por el cual podrían haber acusado al autor de ser exagerado, diciéndole, «Oh, eso lo que dices es alarmista». El título era La desaparición de la niñez. Y eso fue en una época en la que había, ya sabes, un poco de Atari y Nintendo, algo de televisión, pero no tan consumidora e inmersa como la multimedia que tenemos hoy. Pero ese autor era muy astuto. Neil Postman dijo, vamos a ser testigos debido al asalto mediático que se avecina a la desaparición de la niñez. ¿Y qué es la niñez en el sentido de su significado tradicional y de la voluntad de Dios para ella? Es que los niños sean libres como corderos, como se dice en el libro Conducción del Niño, mucho tiempo con los padres, jugar, estudiar, tareas escolares, actividades de la iglesia, ¿qué tal instrumentos musicales, rutas de papel, abuelos? Trabajo, lo que sea. La niñez solía significar algo en el mundo tridimensional, no virtual, que hoy parece faltar. Porque resulta que Neil Postman tenía razón. Hoy en día el tiempo de los niños se puede dividir aproximadamente así. Un tercio de su tiempo consumiendo multimedia, un tercio en la escuela y un tercio durmiendo. Y hay traslapamientos con la multimedia en la escuela, etc. Pero quedan tiempos muy marginales para todo lo que solía llenar y alegrar la niñez. Así que mientras pensamos en los niños en esta sesión, la multimedia y el cerebro infantil, pensemos en cuál es la voluntad de Dios para los niños y cómo diseñó el funcionamiento de la familia. Sabes, ha salido un titular preocupante que me ha llamado mucho la atención. Cuando vi que en el Reino Unido, 3/4 partes, el 75% de los niños británicos pasan menos tiempo al aire libre que los presos en las cárceles. Asimile eso por un segundo, su exposición a la naturaleza, y la naturaleza es la solución de Dios y la respuesta de Dios a los problemas de adicción a la multimedia. Los niños de hoy pasan menos tiempo al aire libre que los presos de las cárceles. Quizás hayamos construido para nosotros y nuestros hijos una prisión virtual. Al final, ¿es realmente mejor? Había otro libro, otro título que sonaba siniestro, se llamaba Los últimos niños en el bosque. Y este es un libro reciente y este autor escribió acerca de cómo la naturaleza puede resolver, una vez más, el déficit de atención en la niñez y los problemas de la multimedia que están sucediendo. Pero una cosa que saqué de ese excelente libro, Los últimos niños en el bosque, fue otra encuesta, y esta vez era sobre los niños y su exposición a la naturaleza, la frecuencia con la que los niños se subían a un árbol. Y descubrieron que la mayoría de los niños de 11 años que participaron en esa encuesta en el Reino Unido nunca se habían subido a un árbol. La mayoría de los niños de 11 años no se habían subido a un árbol en toda su vida. Eso fue lo que descubrieron en esa encuesta, y fue muy preocupante para cualquiera que tenga en mente el interés de los niños. Y cuando observamos los datos de las edades 6 a 16 en los Estados Unidos, los niños pasan el doble de tiempo solo jugando videojuegos que todas las actividades al aire libre combinadas, ya sea trepando los árboles o haciendo cualquier otra cosa al aire libre. El doble de tiempo solo en videojuegos, sin mencionar toda la demás multimedia que consumimos encima.
De nuevo, este maravilloso libro, Conducción de Niño, lo recomiendo, y otro bueno llamado Hogar Cristiano. Hace unos años tuve ocasión de leerlos y, de hecho, presenté un seminario sobre el tema de la crianza de los hijos, no como experto en ella, ya que todos los padres nos sentimos inadecuados en nuestras propias capacidades, pero los resultados de la investigación revelaron qué tipo de crianza producía jóvenes adultos espiritualmente fuertes. Y estaba mirando esa investigación y también leyendo esos libros, Conducción del Niño y Hogar Cristiano, yo decía, vaya, estoy leyendo lo mismo aquí. Así que hicimos un seminario sobre eso llamado Criando al Remanente. Dios mediante pronto vamos a tenerlo traducido en Shino Media. Pero una de las cosas que realmente me llamó la atención de ese libro es que dice, padres, los niños pueden ser libres como corderos, como he mencionado antes, pero también ser niños con sus hijos. Entra en sus pequeños juegos, ¿verdad? Tu atención, tiempo que pasan juntos, tiempo al aire libre, de diversión. Esto es lo que le falta tanto en la niñez. Te preguntarás, ¿no son los niños más felices con la multimedia? Eso es lo que quieren, ¿no? Y los padres están consumiendo multimedia y todo el mundo está encontrando su placer y buscando su placer en la multimedia. Bueno, la última vez leí para ustedes las declaraciones sobre cómo se sienten los niños ante el uso que hacen sus padres de la multimedia, porque estamos demasiado ocupados para invertir tiempo en nuestros hijos. Esto no es aceptable y fue desgarrador. Y cuando lees los sentimientos y oyes el llanto de corazón de estos niños, están clamando. Catherine Steiner Adair es quien ha recopilado estas declaraciones de los niños. Ha hecho un libro titulado La niñez desconectada. Y en ese libro entrevistó a varios niños preguntándoles, ¿qué opinas del uso de la multimedia por parte de tus padres? Y eso es lo que te leí en la segunda sesión. Y te lo dije, espera oír lo que dice Annabelle. Esta es una preciosa niña de 7 años. Dice, mis padres están siempre en el computador y el celular. Es muy, muy frustrante y me siento sola por dentro. Cuando mi padre está en el celular, tengo esta conversación en mi cabeza. ¿Hola? ¿Te acuerdas de mí? ¿Recuerdas quién soy? Soy tu hija. Me tuviste porque me querías. Solo ahora mismo no se siente así. En este momento parece que lo único que te importa es tu celular. Luego continúa y dice, pero yo no digo eso, es solo una conversación que tengo en mi cabeza y me hace sentir aún peor. Tenemos que hacer algo, porque cuando los investigadores seculares están clamando, las piedras están clamando y diciendo que los corazones de los niños tienen que volver a unirse a los corazones de los padres. Escuchen a este investigador secular, el Dr. Nicolás Carraras, autor de Niños Pantalla, dice, los niños criados con pantallas fueron casi universalmente en su investigación y en su consultorio, son lo que a mí me gusta llamar niños desinteresados y también poco interesantes, aburridos y aburridores. Carecían de la curiosidad natural y del sentido de la maravilla y la imaginación que parecían tener los niños que no estaban en la pantalla. No sabían ni les importaba saber lo que ocurría a su alrededor en el mundo. Todo lo que parecía moverlos era una necesidad perpetua de ser estimulados y entretenidos por sus dispositivos digitales. Así que podemos resumir esto con la mente mediatizada se vuelve entonces aburrida y aburridora, pero la mente de Cristo es curiosa e inquisitiva. Tiene hambre y sed de conocimiento. La mente mediatizada está inmersa en una realidad falsificada, un lugar virtual. Pero la mente de Cristo está despierta a las maravillas de la realidad de Dios, la belleza, el poder, la promesa. La mente mediatizada está encerrada en esa prisión virtual que mencionamos, pero la mente de Cristo puede estar plenamente viva, liberada de esa prisión virtual. Y utilizamos la multimedia equilibradamente y en su lugar adecuado, por supuesto, pero este lugar donde vamos y vivimos va a pasar factura. De hecho, ya lo he hecho. Mira esto. Ahora tienes menos capacidad de atención que un goldfish. Esto afecta a padres, hijos, a todos nosotros. El promedio de atención humana en el mundo industrializado es ahora de apenas 8 segundos. Es más corto que de un goldfish que dura 9 segundos. ¿Qué nos hemos hecho? ¿Tiene Dios la respuesta a esto? Siempre lo tiene. Hay un libro maravilloso, El deseado de todas las gentes, que me gusta citar y dice, cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para su desarrollo espiritual y mental. Así que esto nos ayudará mentalmente, espiritualmente, físicamente, todo si estamos expuestos a un entorno menos hiperestimulante, porque esta es en realidad la causa del acortamiento de la capacidad de atención en niños y adultos. Es un entorno hiperestimulante, todo nos pasa tan rápido a través de la multimedia que
En comparación, la realidad es lenta y aburrida y nos quedamos anhelando algo más estimulante. De hecho, ¿cómo se resuelve esto? La naturaleza aumenta la capacidad de atención. De hecho, el mero hecho de mirar a los peces nadando en una pecera aumenta tu capacidad de atención. Así que al contemplar al pez que tiene una capacidad de atención mayor que la nuestra, podemos volver a adquirir una capacidad de atención de 9 segundos, ojalá, y ir mucho más allá, y seguramente más allá que los 9 segundos. Se realizó otro estudio, en Suecia, en el que observaron a niños que jugaban en parques infantiles y cómo afectaba la capacidad de atención. Y lo que encontraron es que si los parques infantiles estaban situados en entornos naturales versus urbanos, los niños que jugaban rodeados de la naturaleza tenían un gran aumento en la capacidad de atención que los niños que jugaban en parques infantiles con entorno urbano. También se beneficiaron. Es bueno salir afuera donde sea que estemos, pero si vamos a los parques, a las zonas verdes, encontraremos más alegría para nosotros y para nuestros hijos. De eso no hay duda. En resumen, podríamos decir que la mente mediatizada es distraíble, ¿verdad? Con la capacidad de atención cada vez más corta. Pero la mente de Cristo, lo que Dios quiere para nosotros es que estemos atentos. La mente de Cristo es atenta. Podrías decir, pero ¿por qué importa la capacidad de atención? Eso solo te beneficia en las notas en la escuela. Pero ¿no dice la Biblia varias veces la palabra atención? Como presta atención, encuentras esa palabra por todas partes. Y queremos largos lapsos de atención y de buena calidad para pensar profundamente, para estudiar la palabra de Dios, para escuchar sermones, y eso nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Pero no solo eso, cuando miras la función ejecutiva, quiero mostrarte esto en una diapositiva, donde nuestra corteza prefrontal presta atención. Ese es el área que se ve afectada y reducido por el uso de la multimedia, pero también nos ayuda a regular nuestras emociones y impulsos. Así que no es solo capacidad de atención, la autorregulación de las emociones y los impulsos, el ejercicio del juicio sabio y la planificación, tener el fruto del espíritu que es el autocontrol. Cuanto más multimedia consumimos, menos de eso tendremos. Cuanto más naturaleza, estudio de la Biblia, relaciones y hacer cosas buenas para Dios, más corteza prefrontal vamos a tener nosotros y nuestros hijos. Así que Dios quiere reconstruir, transformar y renovar nuestras mentes, y eso involucra algunas decisiones que tenemos que tomar. Pero también hemos sido creados con un poder similar al del Creador, por así decirlo. Somos creadores con C minúscula. Se nos ha dado el poder de pensar y de hacer. Y es la obra de la verdadera educación desarrollar ese poder en los jóvenes, para que no sean meros reflectores de los pensamientos de otros hombres, sino que sean pensadores. Y se nos viene a la mente la imagen del hombre pensante. Los investigadores afirman que ese momento cuando se prende el foco en el que se resuelve un problema o se tiene una idea creativa dura un promedio de 15 a 20 minutos. Acabamos de ver que nuestra capacidad de atención es de solo 8 segundos, así que nunca vamos a llegar a encender ese foco porque esos son 1000 segundos. De 15 a 20 minutos es lo que tarda. Y si estamos saltando de una cosa a otra. El 77% de los adultos jóvenes admite que cuando no hay nada que ocupe inmediatamente su atención, simplemente agarran su dispositivo para usarlo. No había nada que tenía que hacer ahí necesariamente, solo voy a revisar las notificaciones, voy a encontrar algo que hacer ahí. Qué interesante, así que la mente mediatizada va a ser menos capaz de escuchar la voz de Dios, de tener esos momentos pausados y esos momentos contemplativos para pensar y reflexionar, para mirar a su alrededor y ver lo que Dios puede estar diciéndole o pidiéndole que haga. Necesidades a su alrededor, creatividad, capacidad de atención. La mente mediatizada solo se vuelve más embotada, pero la mente de Cristo y la promesa de Dios es que tendremos más de ese poder creativo, con esa capacidad de pensamiento que Dios quiere restaurar en nosotros. Ahora tenemos esta diapositiva que hemos estado repasando con todas estas diferentes preguntas para hacernos. ¿Qué tipos de multimedia? ¿A qué edades? ¿En qué tipos de dispositivos? Queremos seguir al menos las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Pusieron el nivel muy bajo, pero dijeron que los niños menores de 2 años no deberían utilizar multimedia en absoluto. Los dispositivos móviles para los niños a medida que crecen, los videojuegos, la multimedia más hiperestimulante, va a ser más perjudicial con esas edades más avanzadas también. Pero recomendaron abstinencia a los niños menores de 2 años. Pero lo interesante es que el 97% de los niños pequeños y preescolares de hoy en día utilizan dispositivos móviles, antes de la edad que la Academia Americana de Pediatría recomienda. Así que casi todos lo están utilizando. Los niños de 2 a 5 años están pasando 4 horas al día frente a una pantalla. Niños de 2 a 5 años. Y para los 7 años ya han pasado un año entero frente al televisor. Así que realmente no estamos siguiendo esas recomendaciones cuando es necesario y luego elevar el estándar aún más a lo que es la voluntad y el plan de Dios para nosotros con el uso que nuestros hijos hacen de la multimedia.
Ahora quiero mostrarte algo, porque cuando hablo de la realidad virtual o la realidad falsificada, la prisión virtual, esto comienza desde una edad muy temprana. Esta es una noticia que se emitió. Quiero mostrarte este clip. Hoy en día los niños hacen casi todo antes. Te vamos a mostrar algunos videos de ¿Ves el YouTube. bebé aquí usando el iPad? El bebé está deslizando. Ahora le das al bebé una revista y no sabe qué hacer con ella, no la puede deslizar. Oye, se supone que las imágenes se deben encoger y crecer cuando les pellizco así. El bebé no sabe cómo funciona el mundo real, no virtual. Porque mira esta foto, los ponemos en la mecedora con la tablet desde recién nacidos, que es muy inapropiado ya que todas las investigaciones nos dicen lo perjudicial que es. Pero se podría decir, bueno, ¿no va a ser esto útil para los niños a medida que se desarrollan, para que puedan utilizar la multimedia a medida que crecen, para que puedan participar en la economía mundial y demás? Por lo tanto, tenemos que iniciarles desde temprana edad para que sean competentes en el uso de los medios más adelante. Ahora, hacen que estas herramientas sean muy fáciles de usar, demasiado fáciles hasta que se vuelven adictivos. Y mira esta foto, se trata de un delfín que aprendió a usar un iPad. ¿O qué tal un chimpancé que puede jugar un videojuego? Aquí tenemos un chimpancé con un smartphone utilizando las redes sociales y viendo videos. Y no está solamente sujetando el teléfono. Mira lo que hace a continuación. El chimpancé va a ir buscando otros videos. Ajá. Veamos lo que está disponible aquí en Instagram. ¿Qué tal ese video? ¿Ese parece interesante? Doble clic, sí, ya está. ¿Qué te parece? ¿Puedes creer eso? Está navegando y buscando videos para ver. Así que se llama teléfono inteligente porque el teléfono es inteligente. No hace falta ser tan listo para usarlo. Así que la cuestión es que cuando exponemos a los niños a estas cosas a una edad demasiado temprana es perjudicial y no es tan necesario porque se puede aprender muy fácilmente. De hecho, Sugata Mitra en la India puso internet y computadoras en aldeas remotas del país. Y muchos de los niños que fueron descubrieron cómo utilizarlos. Lo dedujeron así. Aprendieron otros idiomas, aprendieron de enfermedades infecciosas y todo tipo de cosas y sucedió muy rápidamente. Así que no tenemos que preocuparnos por la cuestión de si los niños podrán utilizar los medios digitales. Debemos preguntarnos, ¿va a ser perjudicial a esas edades tempranas para el futuro aprendizaje y uso en el servicio de Dios? Y la respuesta es absolutamente sí. Y a esas edades tempranas no están aprendiendo nada útil de los dispositivos de todos modos. Eso es una pregunta que la gente podría estar haciéndose. Y el doctor Nicolás Cardaras nos da la respuesta definitiva. Él ponía a los niños a jugar con bloques en un escenario tridimensional. Y luego a otros niños jugando con bloques en un iPad y luego jugando con bloques de verdad. Y descubrió que jugar con bloques en un iPad no les daba ninguna ventaja sobre sus compañeros que nunca recibieron el iPad. Dice esto, voy a leer la cita. Así que lo que sí sabemos sobre los bebés que juegan con iPads o cualquier dispositivo, no quiero hablar de una marca específica, cualquier tablet, es que no transfieren lo que aprenden del iPad al mundo real. Así que también señaló que los niños son incluso más propensos a la adicción a estos dispositivos que los adolescentes. Y ya sabes que la adolescencia es la principal zona de adicción, donde la corteza prefrontal aún no está completamente desarrollada para regular los impulsos y demás. Y se meten en el abuso de sustancias y otras cosas en línea. Pero él dice que los bebés y los niños pequeños son aún más propensos a la adicción a estos dispositivos. Si le das a un niño pequeño un juguete que aprecia especialmente y luego el investigador se lo quita, ¿cómo reaccionan? Bueno, un tercio de los niños tienen algún episodio. Estamos hablando de niños de 2 años, niños pequeños. Hacen un pequeño berrinche cuando les quitas el juguete que estaban disfrutando. Pero si les das un dispositivo digital y dejas que se encariñen con él y luego se lo quitas, la mayoría de ellos tienen un berrinche por eso. Eso demuestra lo apegados que están a ese aparato, incluso más que a los juguetes normales. También Jean Twenge de la Universidad Estatal de San Diego está descubriendo que aparecen problemas de salud mental. Uno no se imagina a los niños pequeños luchando contra la depresión y la ansiedad, pero cada vez se detecta más en niños pequeños. Entonces, esa es la realidad de estar inmersa en la multimedia. Quiero poner eso también en la pantalla. Solo 9 minutos de un dibujo animado de ritmo rápido, es decir, cualquier dibujo animado que pongan en la televisión hoy en día, reduce la capacidad de atención después de verlo. Esto ocurre en niños de 4 años. Deteriora su memoria, reduce su capacidad para retrasar la gratificación, aumenta el comportamiento agresivo, y eso es después de solo 9 minutos de ver Bob Esponja. Y podrías preguntar, ¿por qué estamos utilizando la multimedia? ¿Y con qué fines? Eso era una de las preguntas en nuestra pantalla. Si vamos a utilizar la multimedia con nuestros hijos, debería ser con ellos, haciéndolo con ellos, involucrándonos en ello. Hemos visto que la mayoría de los padres no interactúan en absoluto con sus hijos cuando estos están en sus dispositivos haciendo sus cosas, pero espero que tampoco sea con fines de entretenimiento.
La multimedia puede utilizarse de forma edificante a las edades adecuadas, con los tipos de medios adecuados, no a un ritmo rápido, sino al ritmo de la naturaleza, como hemos oído en la cita más antes. Quiero repetir esta cita de Deseado a Adolescentes. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el desarrollo mental y espiritual en los niños. Así que podemos introducir la multimedia con el fin de que sea en tiempos y cantidades limitadas, a edades más avanzadas, multimedia menos estimulante, al ritmo de la naturaleza y haciéndolo de una manera relacional y espiritual. Así puede que no sea perjudicial. De hecho, lo que ha descubierto el Dr. Nicholas Cardara es que la multimedia al ritmo del programa del Sr. Rogers no reduce la capacidad de atención como lo hacen los dibujos animados u otros medios, especialmente los videojuegos, especialmente el uso de tabletas con niños pequeños. Pero interesante que algunos tipos de multimedia de ritmo lento no reduzcan la capacidad de atención. Bromea diciendo que el ritmo del Sr. Rogers era más lento que la realidad, incluso más lento que el ritmo de la naturaleza. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la respuesta de Dios? Realmente es compañerismo y la naturaleza. Una cosa que escribió la investigadora que escribió el libro Reinicia el cerebro de tu hijo, Victoria Dunkley, citó una serie de estudios sobre la naturaleza, el aumento de la capacidad de atención, la reducción de los actos agresivos, todas estas cosas que los dibujos animados estaban provocando, la naturaleza los invierte. Y lo que está diciendo en resumen es que la corteza prefrontal está empezando a volver, empieza a recuperar un cerebro más equilibrado como Dios diseñó para que tuviéramos. Quiero mostrarte lo que ella dice, porque ha tratado a cientos y cientos de niños con trastornos previamente diagnosticados. Todo tipo de trastornos, desde el TDAH, déficit de atención, hasta los trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, bipolaridad, y mira lo que hace. Les receta no un medicamento, sino una abstinencia total de multimedia, completamente libre de multimedia durante 3 semanas, y los resultados fueron sorprendentes. El 80% de estos niños y jóvenes a los que han diagnosticado trastornos, el 80% de ellos ven desaparecer la mayoría de sus síntomas. Al 50% les desaparecen todos los síntomas. Podrías decir que están curados. Supongo que no le permiten decir eso, pero el tiempo en pantalla es un factor que contribuye a prácticamente todos los niños que ha tratado. Escuche lo que dice. Empecé a recetar las restricciones de videojuegos con resultados sorprendentes. Observé cómo la gran mayoría de los niños presentaban ciertos síntomas en torno al juego. Síntomas sorprendentemente similares a la exposición a la anfetamina que se resolvieron en los días o semanas de abstención completa. Esa fue una declaración asombrosa. Volveremos a ello en una próxima sesión. El desarrollo de los niños crecía a pasos agigantados cuando las pantallas estaban más restringidas. Así que supongo que podemos resumirlo diciendo, la mente mediatizada no está sana, pero la mente de Cristo, cuando restauramos el plan de Dios para nuestras vidas, se sana. Y eso es lo que significa literalmente la palabra salvación, ser sanado. Y la definición de redención es la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Ese es el plan de Dios y su deseo para nuestra vida y la de nuestros hijos. Ahora, algunos de nosotros podríamos decir, bueno, yo me creí con la televisión, crecí viendo la televisión y salí bien. Pero hay algunas falacias incrustadas en esa lógica. En primer lugar, estás comparando manzanas y naranjas. ¿Cómo era la televisión entonces y cómo es ahora? Ahora es un ritmo mucho más rápido, por no hablar de los elementos mundanos de los que hablaremos en sesiones futuras. Pero además, salí bien es un término relativo. ¿Bien comparado con qué? Tal vez si ahora nos exponemos aún más a los métodos de desarrollo de Dios, incluso como adultos, seguimos desarrollándonos. Estamos creciendo a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo. Así que quizás para estar bien tenemos que ponernos esas lentes de optometrista, las que mencionamos en la primera sesión, y decir, tal vez hay una nueva forma de hacer la vida. Y bien, en retrospectiva, parecería no tan bien, porque Dios nos tiene reservado algo aún mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Quiero compartir esta con ustedes antes de ponerla en la pantalla. Esta es una declaración que aseveró la Academia Americana de Pediatría. Tengo que meterme con ellos porque dijeron que algunos tipos de multimedia en la niñez temprana pueden aumentar, déjame leértela, los programas de televisión bien diseñados como Plaza Sésamo pueden mejorar la alfabetización cognitiva y los resultados sociales de los niños de 3 a 5 años. Podemos ver la relatividad ahí. Puede ir mejorando, por lo que ver Plaza Sésamo mejorará sus resultados con la alfabetización y la sociabilidad. Verás que no estoy recomendando a Plaza Sésamo en este momento, porque ¿mejorado frente a qué? Es la pregunta. El grupo de control, el resto de la sociedad, son niños que ven la multimedia mega hiperestimulante. Plaza Sésamo tiene un poco de material educativo fusionado, un poco más lento y por lo tanto es una mejora en comparación con eso. Pero esta es la etapa final o podemos ir aún más lejos y decir, hay mejores cosas que Dios tiene que hemos estado discutiendo aquí. Mientras pensábamos en este asunto del comportamiento agresivo que aumenta con la multimedia, que sucede en los dibujos animados en niños de 4 años,
Pero también sucede con los videojuegos. Hay debates sobre que los videojuegos provocan un aumento de la violencia. A medida que los niños crecen y juegan videojuegos violentos, ¿son más propensos a comportamientos agresivos? Por supuesto que sí. Puede ver en pantalla la sección resaltada de este artículo. ¿Los videojuegos hacen a los niños más propensos a la violencia? Los investigadores realizaron un metaanálisis exhaustivo de 24 estudios de lugares de todo el mundo entre 2010 y 2017. Contaron con más de 17,000 participantes de edades comprendidas entre los 9 y los 19 años y descubrieron que los niños que juegan videojuegos violentos muestran una mayor tendencia a la violencia física agresiva. Pero recuerda que no es solo la violencia de los juegos lo que cuenta, porque cualquier medio hiperestimulante va a reducir la función de la corteza prefrontal y eso reduce el control de los impulsos. Y vas a tener más comportamientos impulsivos, agresivos, arrebatos emocionales, poca capacidad de atención, todas las cosas que mencionamos, y a veces tienen nombres y denominaciones de diagnóstico psiquiátrico. Pero otras veces es simplemente algo con lo que estamos luchando y todos estamos luchando con eso. Es posible que no vayas a ver un psiquiatra que se identifique con un nombre y que se llegue a un umbral de diagnóstico de lo grave que es el problema. Pero hasta que no lleguemos, ¿me entiendes?, a madurar y tener ese autocontrol que Jesús quiere que tengamos, entonces tenemos que crecer y ser transformados o renovados de nuestras mentes. Pero mientras que la mente mediatizada es más agresiva, como hemos visto, la mente de Cristo puede llegar a ser más autocontrolada. Entornos verdes, como ya he mencionado, aumentan el autocontrol, reducen los actos agresivos, lectura de libros. No puedo esperar a llegar a esta sesión y hablar del pueblo del libro en la era del app. Todas las cosas que Dios ha hecho para nosotros nos mejorarán y también a nuestros hijos. Recuerdo una tontería que salió también sobre videojuegos, ya que estamos hablando del aumento del comportamiento agresivo por los videojuegos. Decían que los videojugadores van a ser los mejores conductores de la carretera porque son buenos en razonamiento tridimensional y razonamiento espacial, visual y tiempo de reacción y de estas cosas. Resulta que hay más conducción imprudente asociada a un mayor uso de videojuegos porque estamos reduciendo nuestra capacidad de ser pacientes. Cuanto más multimedia consumas, más mal humor tendrás. Así que la mente mediatizada es más impulsiva en general, pero la mente de Cristo más deliberada. Ahora hablamos de la salud mental, que es una crisis muy grave a la que nos enfrentamos en cuanto a las tasas de suicidio. Quiero compartir contigo esto de los datos. Tras mantenerse estable durante décadas, inmediatamente después de la llegada de las redes sociales, los suicidios de adolescentes aumentaron un 70% en solo 10 años. Eso es catastrófico. Y entre los 10 y los 14 años, la tasa de suicidios aumentó un 133% durante los años en que aparecieron las redes sociales. Entre las edades 12 a 14 años, el suicidio aumentó. Entre las niñas de 12 a 14 años, el suicidio se triplicó. Esto no tiene precedentes. Cuando pienso en ello, creo que debería salir en las noticias todas las noches, y lo que enfrentan nuestros hijos debería ser el asunto de mayor importancia. Y con las pandemias y los encierros, eso puede incluso empeorar las cosas, así que deberíamos tomar esto en cuenta en el futuro. ¿Por qué hoy, más que nunca, hay adolescentes que sufren de ansiedad severa? ¿Por qué ahora el nivel de estrés de los adolescentes iguala al nivel de estrés de los adultos, con todos los problemas que los adultos tienen que enfrentar? Las redes sociales aumentan el estrés, como vimos en la primera sesión. Aumentó la depresión entre los adolescentes en un 60% entre el 2010 y 2016, cuando entraron las redes sociales. Ahora, mientras pensamos en estos datos catastróficos, quiero compartir esto del Dr. Nicholas Kardaras. He trabajado con más de 1,000 adolescentes en los últimos 15 años y he observado que los estudiantes que han crecido con un alto uso de tecnología no solo parecen tener más problemas de atención y concentración, pero también parecen sufrir de un malestar de adolescentes que parece ser el subproducto directo de su inmersión digital. De hecho, más de 200 estudios revisados por expertos señalan que el tiempo frente a la pantalla se correlaciona con todos estos trastornos de salud mental. Pero ¿sabes qué se correlaciona con la solución? Jesucristo.